Y una de las novedades de esta mañana fue que volvió la presencialidad plena a la escuela secundaria. Claro, a partir de ahora se empiezan a arbitrar los medios para que los alumnos del nivel secundario puedan volver a las clases, tal y como lo recordamos hace como un año y medio atrás, Más ¿no? o menos, sí. Un sistema del que ya nos habíamos olvidado y que muchos estaban esperando, ¿no? Exactamente, sobre todo los chicos en los primeros años que tienen este cambio tan grande de pasar del aseño del grado a quizás tener 10 profes de distintas materias. Claro, distintos sistemas, distintos compañeros y distintos métodos de enseñanza. Ya estamos aquí en vivo con la subdirectora de Educación Secundaria de la Dirección General de Escuelas. Hablamos de Claudia Ferrari. Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas Claudia? tardes. Hola, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias por estar presente hoy en una jornada también muy particular, imagino que de mucho movimiento en las escuelas. Sí, la verdad que con mucho entusiasmo y por supuesto mucha responsabilidad, volviendo a, como ustedes dicen, a una normalidad, tratando de volver a una normalidad que la teníamos un poquito relegada. Claudia, ¿cómo ha sido el movimiento? Ya vamos a hablar de las escuelas que pudieron volver y otras que no, obviamente no han vuelto todos los alumnos a clase, ¿no? En realidad, ya desde hace unos días estábamos con algunas escuelas con presencialidad completa en algunos cursos, porque la escuela lo permitía en cuanto a su edificio, en cuanto al tamaño del curso también. Es muy dispar la realidad. Hay escuelas muy grandes, con muchos alumnos por curso, hay otras que no lo son tanto, que ese regreso es mucho más simple. Claro. Entonces se va como ajustando en función de la realidad de la escuela y en función también de cómo está la situación de docentes, de estudiantes, bueno, porque sabemos que la pandemia todavía continúa. Exacto. Claro, además Sí. llevamos casi 2 años o casi 2 ciclos completos, si hablamos del calendario escolar, casi 2 ciclos completos sin esta presencialidad. Entonces hubo muchas cosas que cambiaron en el medio, muchas matrículas que también imagino que se modificaron, ¿no? Sí, en realidad, por ejemplo, la promoción acompañada generó que no haya tanto movimiento de estudiantes de una escuela a la otra, que habitualmente eso sucedía. Entonces tenemos toda la matrícula anterior más todos los alumnos que se incorporaron nuevos a la escuela, Claro. Lo cual en algunas escuelas significa un desafío, porque, bueno, el edificio sigue siendo el mismo, los recursos siguen siendo los Claro. mismos. Entonces, bueno, esas escuelas van a ir implementando la presencialidad completa a medida que vayan pudiendo reorganizarse en el espacio físico y con los recursos que tienen. Claro, creo que uno de los desafíos más grandes es poder ubicar a los chicos con el distanciamiento social que se pretende o que se busca según el protocolo, porque las aulas siguen siendo las mismas y hay cursos que por ahí son de 40 chicos. ¿Han tenido casos en que han tenido que ocupar otros espacios de las escuelas o, por ejemplo, como estaban habilitados, bibliotecas o centros culturales? Miren, en realidad se apela a todo. Hay escuelas donde ante un curso de grandes dimensiones se han utilizado otros espacios físicos, no los que habitualmente ocupaba el aula, ¿no? Por ejemplo, puede ser un Zoom, Claro. ¿sí? O alguna otra dependencia que la escuela tuviera de amplias dimensiones, una biblioteca, y trasladar por ahí ese curso a ese espacio. Pero también es importante acá destacar algo. El Consejo Federal de Educación hace unos días de alguna manera, con acuerdo total, porque me parece que esto es importante decirlo, de los ministerios de todas las provincias, generó una nueva resolución donde modificaba la distancia, ¿sí? Debido a que tanto el país a nivel general como cada una de las provincias cambió su situación sanitaria, se achicaron los espacios de distanciamiento. Claro. El Consejo, ustedes saben que hasta el año pasado era 1,5 metros de distancia. En esta nueva resolución el Consejo establece 90 centímetros y en los casos en los que no se puede sostener esos 90 centímetros, se puede reducir a 50 centímetros. Bien, entonces eso lleva a que prácticamente es la habitual ubicación de los chicos de 2 alumnos por banco. Exacto. Claro. ¿Y qué pasa con las escuelas en donde se detecta un caso positivo? ¿Sigue el mismo protocolo que antes? ¿Hay que aislar a toda la burbuja? Es decir, a todo el curso sería ahora. Claro, porque ahora la burbuja es el aula. Es el total de los estudiantes que estuvieron presentes ese día. Entonces, el protocolo establece de manera muy estricta que lo que hacíamos habitualmente, que era tomar asistencia al inicio de la clase, ahora tiene otra relevancia porque esa asistencia además
nos marca qué alumnos estuvieron en la clase y cuáles no, por si en las próximas 48 horas sucede que algún integrante de esa burbuja tenga positivo de COVID. Pero sí, se sigue manteniendo la zona de aislamiento ante un alumno o docente que presente síntomas dentro de la escuela, se siguen activando todos los protocolos que tienen que ver con la atención de la persona, aislar al resto, esperar el resultado de ese PCR y en función del resultado ver si continúan todos aislados por 10 días o si regresan ante un negativo. Claudia, ¿qué pasa en la parte de los recreos y cómo se ha pensado en esto también, teniendo en cuenta que es el momento o el lugar en donde una gran burbuja se cruzaría con otra gran burbuja, ¿no? Ese es el aspecto que quizás está teniendo mayor modificación en este momento. Las escuelas están estableciendo un cronograma de recreos escalonados. Entonces, en vez de salir todos los cursos al mismo horario, se establecen distintos horarios de manera que las burbujas puedan mantenerse juntas y no estar mezclándose. Porque en el nivel secundario es un tanto más complicado pensar en cambiar los recreos, porque a diferencia de la primaria, en el nivel secundario, nada, un profe trabaja 3 horas en una escuela, 2 en otra y las próximas 3 en otra. Entonces tampoco pueden modificar mucho sus horarios. Imagino que eso es complejo, Es ¿no? muy complejo y por eso es que está perfecto lo que vos decías, Jonah, al principio, que hay un escalonamiento de regreso paulatino a medida que la escuela va pudiendo resolver las situaciones. Claro, nos pasó a nosotros esta mañana, salimos a recorrer escuelas, sobre todo buscando imágenes, a ver y ver el ámbito. Por ejemplo, pasamos por la escuela normal, habían decidido que volvieran los alumnos de quinto hoy, sumando después a los de primero, y así van a seguir sumando a medida que pasa el tiempo. En el caso, por ejemplo, del Nacional, nos pasaba esto, ¿no? Nos contaban que le faltan sillas, le faltan muchas sillas, están con un faltante importante, entonces que les cuesta por ahí pensar en cómo hacen para volver, así que empezaban a partir de esta habilitación a planificar. Es un tema ¿no? El de los recursos, el de los materiales, de ahora en más, ¿no? Pensando en esto que es la presencialidad. Claro, porque además la matrícula ha crecido, entonces por eso es que la Dirección General de Escuelas establece a partir del 1 de septiembre, entendiendo que las escuelas tienen que hacer esa adecuación y priorizando siempre primero y segundo año, que son los 2 años que se han visto más afectados por esta pandemia, porque ustedes piensen que los alumnos de primero han estado en burbuja en la mayoría de los casos y hay un grupo de compañeros que quizás no conocen todavía. Segundo año tuvo un primer año totalmente desde la virtualidad, con lo cual también es toda una adecuación al nivel, continúa esa adecuación al nivel y priorizando siempre los últimos años, por supuesto, para el egreso, ¿no? Para garantizar y dar todas las posibilidades para el egreso, quinto año en el caso de las escuelas orientadas y sexto año en el caso de las escuelas técnicas. En el universo de los colegios secundarios de San Rafael, ¿qué porcentaje ha vuelto a la presencialidad plena, más o menos, hoy día? En realidad todos están con presencialidad, no hay escuelas que no estén pudiendo tener presencialidad. Alrededor del 75% por el relevamiento que hemos hecho es el que ha podido volver casi con todos los cursos en presencialidad plena. Bien. Y en ese otro porcentaje son aquellas escuelas que están en estas adecuaciones que tienen que ver con horarios, con espacios físicos o quizás teniendo que sostener hasta que resuelvan esas situaciones, por ejemplo, que vos planteabas de sillas, por ejemplo, claro. A lo mejor con algún escalonamiento todavía en los terceros o cuartos años. ¿Cómo se trabaja en la parte de los recursos, Claudia? En ese sentido, digo, recursos de infraestructura, se trabajan, a través de esta división de infraestructura que tiene la Dirección General de Escuelas, se hace un pedido particular. Teniendo en cuenta, porque nos decían esto esta mañana también, no hubo repitencia, la matrícula ha ido creciendo, bueno, y hay que volver, hay que buscar la forma de cómo volvemos a la escuela, todos pensando en lo mismo, ¿no? Claro, en realidad, en una primera etapa, las escuelas pertenecientes a las secciones de supervisión han ido haciendo entre ellos a veces este intercambio cuando a lo mejor alguna escuela tenía el recurso y no lo estaba necesitando y había otra que sí lo necesitaba. Entonces, ha habido cesión de mobiliario como una respuesta entre los colegas, ¿no? Pero también se ha hecho un relevamiento que se ha elevado a Dirección General de Escuelas con estos faltantes, con estas necesidades y se están cubriendo paulatinamente.
El delegado administrativo me comentaba ayer que en estos días está recibiendo sillas para poder ir entregando y bueno, hasta que podamos resolver todos los casos que vayan surgiendo, ¿no es cierto? Es un mensaje muy interesante también para darle a quizás las familias que nos están viendo en la casa, porque esto de que vuelve hoy la presencialidad plena. Claro, sí vuelve la presencialidad plena, pero no es del todo obligatorio para las escuelas y no le van a exigir que de un día para otro vaya el chico todos los días en el curso como era antes. Es un trabajo escalonado entre directivos, la escuela, los docentes, ver también las condiciones. Es difícil y me imagino que esto carga sobre el equipo directivo de cada colegio. Sí, por supuesto que el equipo directivo es el que está a la cabeza de todas las decisiones, siempre apoyado por el colectivo de docentes que lo acompaña, por el supervisor que acompaña, por los equipos técnicos que también posee tanto la supervisión como las distintas direcciones de línea de la Dirección General de Escuelas. Y en esto la tranquilidad de que la escuela le va a informar al papá, que se queden tranquilos, que ellos van a recibir la información de cómo cada curso se va adecuando. Por ejemplo, yo en mi caso, mi hija que va a segundo año, hoy ya todos los compañeros estuvieron. Pero ya empezó las clases. Podía, ¿no? Claro. Hasta la semana pasada han estado en burbuja. Ellos hoy pudieron resolverlo, los movieron a otro curso y hoy pudieron. Y así va a ser con todos. Es decir, es una cuestión de tiempo. La intención que creo que todos tenemos es que no nos lleve más del mes de septiembre, que durante este mes podamos hacer todas las adecuaciones que sean necesarias, porque bueno, estamos ya en la recta final del año y acá claro, lo importante es que los chicos puedan estar en la escuela, puedan aprender lo que tienen que aprender y puedan promocionar al año siguiente. ¿Cómo han visto el clima de los chicos, los docentes, de las autoridades también de las escuelas ante esta decisión o ante esta nueva normalidad en la vuelta a la presencialidad? La decisión era una decisión muy anunciada, ya a nivel nacional se veía que esto se venía y los directivos de las escuelas realmente durante mucho tiempo han estado en esta necesidad de tener los chicos en la escuela, porque si los chicos en la escuela es muy difícil hacer el trabajo. Sí. Entonces, tanto los docentes como los directivos siempre han manifestado esa voluntad y eso hay que destacarlo porque si no parecería que claro, están poniendo un impedimento y realmente no es así. Se estaba esperando, esto es algo que se esperaba. Sobre todo pienso en los colegios técnicos donde tienen talleres, trabajos prácticos, claro, algo manual. Es casi imposible desde tu casa y por Zoom generar un espacio de conocimiento así cuando es práctico. Totalmente, ¿no? La claro, verdad que hemos tenido una capacidad de adaptación que creo que nos sorprendemos nosotros mismos. Si esto no nos hubiera desafiado de esta manera, seguramente no hubiera sido así. Pero bueno, lo hemos logrado, creo que de a poco hemos ido haciendo avances y acá lo importante es que los chicos puedan salir adelante, que es lo que más nos importa. Claudia, muchísimas gracias por estar hoy aquí, nuevamente como siempre, predispuesta a hablar con nosotros y a darnos información. Sí, gracias a ustedes y bueno, esperemos que podamos sostener esta medida y no retroceder. Ojalá que sí, que sea hasta fin de año. Claro, que sea, y por el bien de los chicos, porque el aula es el lugar donde se imparte el conocimiento, ellos pueden aprender, además de las relaciones sociales con sus compañeros que son muy fuertes en la secundaria. Y el vínculo con los profes, la verdad que lo que hemos, una de las cuestiones que hemos rescatado y que vemos como muy potente es como los chicos también reconocen la importancia de tener a su profe enfrente. Claro. Sin dudas. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes.